Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un callejón oscuro, donde el olor a pan duro y basura se mezclaba con el de la lluvia sobre los adoquines, un joven de ojos brillantes pero hambrientos caminaba lentamente. Su ropa estaba hecha jirones y le temblaban ligeramente las manos. Sin embargo, una extraña determinación emanaba de él. Un hombre con un traje impecable y el cabello perfectamente peinado se alejó unos pasos. Era Jonathan Whitmore, un millonario reconocido por su riqueza, pero sobre todo por su cinismo. La lluvia le perlaba el abrigo y su mirada desdeñosa se cruzó con la del chico. «Bebe esto, y camina», dijo el niño, extendiendo un pequeño frasco con un líquido rojo brillante. Su voz era sorprendentemente firme para su edad. Whitmore se echó a reír, impactado por la audacia. «¿Quieres hacerme beber veneno, muchacho?». Examinó el líquido con atención, dándole vueltas en las manos. La idea de que un niño sin hogar se atreviera a desafiarlo lo enfurecía, y lo divertía. Pero algo en la mirada del chico lo detuvo. Había una certeza que parecía desafiar toda lógica. Con una mezcla de desafío y curiosidad, Whitmore se llevó el frasco a los labios. El líquido, frío y punzante, se deslizó por su garganta. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, pero en lugar del dolor esperado, un calor intenso se extendió, iluminando cada fibra de su ser. Whitmore sintió que recuperaba las fuerzas, que olvidaba el dolor, como si la vida misma hubiera decidido tocarlo a través de aquel niño demacrado. En ese preciso instante, ocurrió un milagro. Los transeúntes, acostumbrados a la indiferencia de las calles, se detuvieron. Los murmullos se convirtieron en un silencio respetuoso. El niño, sencillo y humilde, sonrió. Y el millonario, que creía saberlo todo sobre el mundo y la vida, comprendió que algunas verdades trascienden el dinero, el poder y el miedo. Ese día, en aquel callejón olvidado por todos, la vida le demostró a Jonathan Whitmore que podía aparecer donde menos lo esperaba, y que los milagros existen, incluso en las manos de los más desposeídos. La lluvia caía con fuerza sobre los relucientes adoquines de la ciudad. Las luces de neón parpadeaban en los charcos, creando un colorido caleidoscopio en las paredes cubiertas de grafitis. En esta fría escena urbana, un niño caminaba en silencio. Sus pies descalzos estaban cubiertos de barro, y su ropa andrajosa no le protegía de la lluvia. A pesar de su aparente debilidad, sus ojos brillaban con una luz singular, una mezcla de determinación y sabiduría precoz. Se llamaba Eli. A los 10 años, conoció el hambre, la soledad y la crueldad humana, pero poseía un don extraño, la capacidad de percibir la vida de una manera que pocos adultos podían comprender. Los transeúntes lo evitaban, algunos desviando la mirada, otros meneando la cabeza con desprecio. A pocas calles de distancia, un hombre caminaba bajo un paraguas negro. Jonathan Whitmore, millonario famoso por sus audaces inversiones y su colosal fortuna, estaba acostumbrado a controlar cualquier situación. Pero esa noche, su habitual paseo hacia su ático se vio interrumpido por una frágil figura que se cruzó en su camino. Eli levantó la vista. El niño percibió algo en el aura del hombre, arrogancia, cansancio, pero también una sutil desesperación que podía percibir sin oírla. Sin dudarlo, se acercó y, con una confianza sorprendente para su edad, le entregó un pequeño frasco. «Bebe esto, y camina», dijo con calma. Whitmore se echó a reír y meneó la cabeza con desdén. «¿Quieres hacerme beber veneno, chico? ¿Sabes con quién estás hablando? Puedo aplastarte sin mover un dedo». Pero Eli no se acobardó. Su mirada estaba fija en el hombre, con una confianza casi sobrenatural brillando en sus ojos. Sabía que lo que sostenía en sus manos no era veneno. Sabía que una vida podía cambiar con un solo sorbo. Whitmore, intrigado por esta audaz valentía, examinó el frasco. El líquido rojo parecía luminoso a la luz parpadeante de la lámpara. Sintió una mezcla de miedo y fascinación. Y sí, pensó. El cinismo que siempre lo había protegido del mundo flaqueaba. Sin decir palabra, se llevó el frasco a los labios. El líquido resbaló por su garganta,
frío y punzante. Un escalofrío lo recorrió, pero no era el dolor que esperaba. Al contrario, un calor intenso se extendió por su cuerpo, reviviendo una energía olvidada durante años. Sintió vibrar cada célula, como si su propio cuerpo despertara a una nueva vida. Ellie lo vio sonreír, una sonrisa serena, casi misteriosa. La lluvia seguía cayendo, pero a su alrededor, el mundo parecía haberse detenido. Jonathan Whitmore, el hombre acostumbrado a controlarlo todo, se dio cuenta por primera vez de que existían fuerzas que ninguna riqueza podía comprar. ¿Quién eres tú?, murmuró, incrédulo y asombrado a la vez. Alguien que cree que todos merecen una segunda oportunidad, respondió Ellie, antes de desaparecer por el callejón, dejando atrás un misterio que Whitmore no olvidaría pronto. Esa noche, la vida y la suerte cambiaron de bando. Y ninguno de los dos protagonistas imaginó que este encuentro bajo la lluvia desencadenaría una serie de acontecimientos que cambiarían su mundo para siempre. Jonathan Whitmore regresó a casa con el corazón latiendo más rápido que en años. Su gran villa, habitualmente silenciosa y fría, parecía diferente esa noche. Cada objeto, cada cuadro, cada mueble parecía más vivo, más vibrante. Se quitó el abrigo empapado, incapaz de quitarse de encima la extraña sensación que le habían dejado el frasco y el chico desaparecido. Intentó racionalizarlo, fue solo una coincidencia, un líquido al azar, nada mágico. Pero su cuerpo lo contradijo. Su dolor crónico, que había ignorado durante años, había desaparecido. Sus piernas cansadas soportaban su peso sin esfuerzo, y sintió una energía que no había experimentado desde su juventud. Al día siguiente, en la oficina, Whitmore notó que su concentración se había duplicado, que su mente parecía clara y ágil. Cada decisión que tomaba era más rápida y precisa. Sus colegas notaron un cambio sutil pero contundente en su actitud, una confianza serena que inspiraba respeto y admiración. Sin embargo, a pesar de todas estas señales positivas, una pregunta lo atormentaba: ¿quién era este chico? Lo había buscado por toda la ciudad, en los callejones y en albergues para personas sin hogar, pero Ellie parecía haberse desvanecido. Ningún vecino, ningún comerciante, ningún transeúnte podía describirlo. Como si nunca hubiera existido. Esta ausencia solo avivó la curiosidad de Whitmore. Cada noche, pensaba en el pequeño frasco rojo y en las palabras del niño: bebe esto y camina. ¿Era solo un gesto simbólico? ¿O acaso Ellie poseía realmente un poder desconocido, capaz de transformar la vida de un hombre? Unos días después, ocurrió un incidente inesperado. En una importante reunión con sus inversores, Jonathan se dio cuenta de que podía comprender al instante problemas complejos y anticipar sus consecuencias incluso antes de que se abordaran. Predijo con precisión el comportamiento de ciertos competidores, evitando grandes pérdidas y multiplicando sus ganancias. Los asociados quedaron atónitos. Whitmore, por su parte, estaba fascinado y asustado a la vez. ¿Se trataba simplemente de una mejora física y mental, o Ellie le había proporcionado algo más profundo, algo indefinible? Esa noche, en el silencio de su villa, Jonathan se levantó y miró por la ventana el callejón donde todo había comenzado. La lluvia había parado, pero una intuición le decía que Ellie no era simplemente un niño perdido en la ciudad. Que algo más grande, algo inexplicable, acababa de comenzar. Sin saberlo, Jonathan Whitmore acababa de abrir una puerta a un mundo donde podían existir milagros, y donde su vida nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, Jonathan Whitmore se despertó en su ático con sus inmensos ventanales, pero algo había cambiado. El sol se filtraba a través de las lujosas cortinas, iluminando las paredes cubiertas de obras de arte millonarias, y aún así no sentía la satisfacción habitual que le proporcionaba su riqueza. El sabor del líquido rojo de Ellie aún persistía en su lengua, y con él, una extraña sensación, energía, claridad y, sobre todo, una curiosidad que no había sentido desde la infancia. Whitmore, el hombre acostumbrado a planearlo todo, sintió la duda y un escalofrío de miedo. ¿Quién era este chico? Bajó a la cocina a buscar un café para despertarse, pero la máquina parecía ir más despacio de lo habitual. Cada detalle de su apartamento, cada objeto que tocaba, de repente parecía más vivo, más real. Whitmore recordó el rostro de Ellie. Este niño hambriento,
pero con una fuerza interior increíble, había dicho esas palabras sencillas pero desconcertantes: bebe esto y camina. Esas palabras seguían resonando en su cabeza. Pero había algo más. Recuerdos enterrados resurgieron, momentos olvidados de inocencia, sueños que había abandonado por el lucro y el poder. Una pregunta le asaltó la mente: ¿y si la riqueza no fuera la verdadera medida de la vida? Más tarde esa mañana, mientras intentaba concentrarse en su trabajo, ocurrieron una serie de pequeños y extraños sucesos. Su teléfono vibró con un mensaje desconocido. Mira a tu alrededor. Todo lo que crees saber podría cambiar. Whitmore sintió un escalofrío. ¿El chico? ¿El misterioso Ellie? ¿Cómo podía saber su nombre o siquiera tener acceso a su información de contacto? Pasó el día observando cada detalle de su entorno con una atención renovada. Los empleados de sus empresas parecían más humanos, los sonidos de la ciudad más vibrantes, e incluso el aire que respiraba parecía impregnar un aroma inesperado a novedad y posibilidad. Era como si Ellie hubiera abierto una ventana a una dimensión de la vida que siempre había ignorado. Al caer la noche, incapaz de resistirse a esta creciente fascinación, Whitmore salió de su apartamento y comenzó a vagar por las calles que tan bien conocía. Buscó al niño por todas partes, en los callejones, cerca de los mercados, en los rincones oscuros donde se mezclaban la miseria y la esperanza. Pero Ellie había desaparecido. Sin embargo, algo permanecía: la convicción de que este ser pequeño, frágil pero extraordinario tenía el poder de transformar. Y Whitmore comprendió que ya no se trataba de dinero, poder ni control. Tenía que encontrar a Ellie, no solo para comprender el milagro, sino para redescubrir lo que había perdido hacía tanto tiempo: la vida verdadera. Por primera vez, Jonathan Whitmore sintió una urgencia que ningún contrato, ninguna reunión, ninguna inversión podría proporcionar. Ellie ya no era solo un misterio, se había convertido en una obsesión. ¿Quién era este chico? ¿De dónde venía? ¿Y cómo pudo un simple líquido despertar tanta energía y claridad en él? Comenzó su búsqueda al día siguiente, adentrándose en los barrios bajos de la ciudad, donde el lujo y la riqueza no dejaban rastro. Los estrechos callejones y los mercados abarrotados estaban llenos de miradas sospechosas y rostros cansados. Jonathan, con su traje impecable y sus zapatos lustrados, se sentía fuera de lugar, casi ridículo. Pero no le importaba. Tenía que encontrar a Ellie. Todos a quienes les preguntó negaron con la cabeza o se encogieron de hombros. El chico parecía haberse desvanecido en el aire. Pero Whitmore no se rindió. Siguió un instinto que nunca antes había sentido, una mezcla de intuición y urgencia, como si una fuerza invisible lo guiara. A última hora de la tarde, llegó a un pequeño parque desierto, donde los columpios crujían con el viento. Allí, un anciano alimentaba a las palomas, y Jonathan se acercó. Disculpe, ¿ha visto a un niño pequeño, de mirada penetrante y extraño? Preguntó, con una voz que delataba una preocupación inusual. El anciano lo miró fijamente, vacilante, y luego respondió: quizás, viene a menudo, pero nunca se queda mucho tiempo. Es como si supiera a dónde va incluso antes de decidirlo. Whitmore sintió que el corazón se le aceleraba. La pista era pequeña, pero suficiente para darle esperanza. Empezó a pasearse por el parque, observando cada rincón con los ojos bien abiertos. Y entonces, en un destello de luz del atardecer, vio una figura familiar: Ellie, sentado en un banco, con la mirada fija en el cielo. Ellie, llamó con voz temblorosa de emoción y alivio. El niño levantó la mirada, su mirada tranquila pero profunda. Te estaba esperando, dijo simplemente, como si supiera que Jonathan vendría. Whitmore dio un paso adelante, asombrado. ¿Lo sabías? Sí, respondió Ellie con una leve sonrisa. Algunos milagros solo ocurren si estás dispuesto a buscarlos. En ese momento, Jonathan comprendió que esta búsqueda no sería solo cuestión de curiosidad o gratitud. Ellie guardaba un secreto que podría cambiar su vida, y quizás la de muchos otros. Pero también sabía que este misterioso chico no se revelaba fácilmente. Para ganarse su confianza,
tendría que demostrar que estaba listo para cambiar, para aprender, para convertirse en algo más que un hombre rico y poderoso. Y así comenzó realmente la búsqueda de Whitmore, comprender a Ellie, descubrir el milagro detrás de este niño y aprender que la vida no se mide por lo que uno posee, sino por lo que uno es capaz de transformar. A la mañana siguiente, Jonathan Whitmore se encontró con Ellie en el mismo parque. Esta vez, no solo buscaba respuestas, sino que deseaba comprender. El niño lo esperaba, sentado en la banca, con el rostro sereno, como si el tiempo no le hubiera afectado. «¿Has vuelto?», dijo Ellie con una leve sonrisa. «¿Listo para aprender?» Yo quiero entender», respondió Jonathan, todavía en shock por los acontecimientos anteriores. Ellie se levantó y comenzó a caminar lentamente por el parque, sus pasos ligeros a pesar de su pequeña estatura. «Olvídate de todo lo que crees saber sobre el poder, el dinero y el control», dijo. «La verdadera fuerza no reside en lo que posees, sino en lo que compartes». Jonathan escuchaba atentamente, intrigado y un poco frustrado. ¿Cómo podía un niño de 10 años hablar con tanta sabiduría? Sin embargo, percibía la verdad en cada palabra que decía. «Ayer», dijo Ellie, extendiendo el frasco vacío, «bebiste esto y caminaste, pero no fue el líquido lo que te dio fuerza. Fuiste tú. Solo necesitabas que te lo recordaran». Whitmore frunció el ceño. «¿Recordar qué?» «¿Quién eres realmente?», respondió el niño. «Has olvidado que la vida se puede vivir de otra manera. Que el mundo no es solo para los que tienen dinero. Que algunas cosas valen más que cualquier otra cosa». Jonathan sintió que se le quitaba un peso de encima. Por primera vez en años, comprendió que había vivido en piloto automático, obsesionado con la riqueza, sin sentir jamás la vida. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó en voz baja. Ellie sonrió misteriosamente. «Empieza por escuchar. Observa. Ayuda. Y, sobre todo, confía en lo que aún no entiendes. La vida tiene sus propias reglas. Y te las voy a mostrar». Durante varias horas, Ellie guió a Jonathan por calles que conocía de memoria, pero que ahora veía desde una perspectiva completamente nueva. Pasaron por callejones escondidos, plazas abandonadas y cafés modestos donde los rostros de la gente contaban historias que él nunca se había tomado el tiempo de ver. En cada parada, Ellie hacía preguntas, animaba a Jonathan a pensar, a observar las pequeñas cosas, la sonrisa de un niño que juega, la generosidad silenciosa de un transeúnte, la fuerza silenciosa de personas olvidadas por la sociedad. «Mira», dijo Ellie, señalando a un anciano que ofrecía sopa a otras personas sin hogar. «Ahí es donde está la verdadera riqueza». Jonathan sintió que una nueva emoción lo invadía, una mezcla de respeto, asombro y culpa. Se dio cuenta de que había pasado años ignorando lo que realmente importaba. Ese día, comenzó una transformación interior. Jonathan comprendió que encontrar a Ellie no era solo una búsqueda para comprender un milagro, sino un viaje para redescubrir su propia humanidad. Y en los ojos del niño, vio una promesa silenciosa: aquellos que están dispuestos a cambiar pueden lograr lo imposible. En los días siguientes, Jonathan Whitmore sintió que su vida jamás volvería a ser la misma. Las lecciones de Ellie resonaban en cada decisión, cada acción, cada encuentro. Pero comprender la sabiduría de un niño de 10 años era una cosa, ponerla en práctica era otra muy distinta. Esa mañana, fue a un barrio que siempre había evitado, una zona pobre de la ciudad, donde los edificios parecían estar a punto de derrumbarse y donde los niños jugaban en el polvo y los charcos. La primera tarea que Ellie le encomendó fue sencilla, pero profundamente inquietante para el orgullo del millonario: ayuda sin esperar nada a cambio. Whitmore se encontró frente a una pequeña tienda, regentada por una anciana, la señora Thompson. Ella lo observaba con recelo, con las manos callosas apoyadas en el mostrador. «Quiero ayudar», dijo vacilante. «¿Necesitas algo?». La señora Thompson lo miró fijamente y luego se encogió de hombros. «Si realmente quieres ayudar, empieza por limpiar este callejón de la basura que está asfixiando a nuestros niños». Jonathan sintió que se le encogía el corazón. Él, que se había pasado la vida delegando,
comprando tiempo y soluciones, ahora tenía que agacharse, recoger basura y afrontar la realidad de aquellos a quienes siempre había ignorado. Empezó vacilante. La llovizna no ayudaba, y cada bolsa de basura que cargaba parecía pesar 1 tonelada. Pero con cada movimiento, sentía que algo cambiaba en su interior. Un orgullo distinto al que traía el dinero, una satisfacción pura, simple y humana. Mientras trabajaba, un grupo de niños curiosos se acercó y observó al multimillonario de traje, tendido sobre los adoquines. Uno de ellos, un niño de ojos brillantes, preguntó: ¿por qué haces esto? Jonathan sonrió, una sonrisa nueva y sincera. Porque alguien me demostró que importa, y quiero aprender. En ese momento, sintió una energía familiar, como la del frasco que Eli le había dado. Comprendió que el milagro no estaba en la bebida, sino en el cambio que decidió aceptar. Más tarde ese día, apareció Eli, tan silencioso y misterioso como siempre. Bien, dijo el chico. Ya empiezas a ver. Pero es un largo camino. Cada acto, por pequeño que sea, es un paso en el camino hacia la verdadera riqueza. Jonathan asintió. Sabía que las lecciones de Eli no serían fáciles. Cada desafío lo obligaría a confrontar su ego, su pasado y las ilusiones que había construido en torno a su vida. Pero por primera vez, sintió que el verdadero milagro no residía en un líquido ni en un poder sobrenatural, sino en la valentía de cambiar y en la decisión de recorrer este nuevo camino, a pesar del dolor, la vergüenza y el miedo. Y mientras el sol se ponía sobre las concurridas calles de la ciudad, Jonathan Whitmore sintió que, por primera vez, estaba exactamente donde necesitaba estar. Desde que conoció a Eli, Jonathan Whitmore sintió que su percepción del mundo cambiaba a cada instante. Los negocios y las cuentas bancarias, que antes constituían el universo entero de su vida, ahora parecían insignificantes comparados con las realidades humanas que observaba. Pero este cambio interior debía traducirse en acciones concretas. Esa mañana, fue a una escuela pública local, guiado por Eli. Las paredes estaban cubiertas de tiza, las ventanas sucias y agrietadas, pero las risas de los niños aún resonaban. Eli le mostró un rincón del patio donde algunos estudiantes intentaban reparar un tobogán viejo y oxidado. Mira, dijo Eli. La verdadera fuerza no se demuestra en las cuentas bancarias, sino en la valentía de mejorar la vida de los demás. Jonathan, vacilante, se acercó. Ofreció su ayuda para renovar el tobogán y pintar las paredes. Los niños, al principio recelosos del hombre del elegante traje, finalmente sonrieron y se unieron. Poco a poco, el patio se iluminó de color, risas y energía. Jonathan sintió una satisfacción que ninguna posesión material le había dado jamás. Pero Eli lo observaba atentamente. Bien, dijo. ¿Ves cómo un simple gesto puede cambiar la percepción de los demás? Pero el verdadero reto es mantener ese cambio a pesar de la duda y el miedo. Más tarde, en el mismo barrio, Jonathan se detuvo frente a un centro comunitario en dificultades. El personal parecía desesperado, incapaz de financiar los programas juveniles. Jonathan sacó su teléfono y se ofreció a ayudar a modernizar las instalaciones y crear nuevas actividades para los niños. Los ojos del personal se iluminaron. Por primera vez, creyeron que un hombre de su calibre realmente pudiera querer cambiar sus vidas, sin segundas intenciones. Para Jonathan, cada acción era una prueba, su paciencia, su humildad y su capacidad de escucha. Y con cada gesto, sentía que la transformación se intensificaba, como si el milagro de Eli se desarrollara a través de él. Sin embargo, el misterio que rodeaba a Eli persistía. Jonathan empezó a notar cosas extrañas. El niño parecía saber exactamente cuándo y dónde aparecer, anticipándose a sus pensamientos e incluso a sus dudas. A veces desaparecía durante horas y luego regresaba con una sonrisa enigmática, como si supiera verdades que Jonathan aún no estaba listo para comprender. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó Jonathan una noche mientras caminaban bajo las farolas parpadeantes. ¿Por qué yo? Porque estuviste dispuesto a escuchar, respondió Eli con sencillez. Y algunos milagros solo ocurren en el momento oportuno. Jonathan comprendió que este niño no era solo un guía, era un catalizador,
una fuerza que revelaba lo que yacía latente en su interior. Y al caer la noche sobre la ciudad, Jonathan Whitmore comprendió que su vida acababa de cambiar para siempre, y que cada día venidero sería un desafío, pero también una oportunidad para crear milagros a su alrededor. Unas semanas después de conocer a Ellie, Jonathan Whitmore empezó a sentirse más ligero, más humano. Sus actos de bondad empezaron a inspirar a quienes lo rodeaban. Los niños de la escuela jugaban en patios renovados, los comerciantes locales recibían su ayuda para modernizar sus tiendas, e incluso sus empleados empezaron a percibir un cambio en su actitud. Pero Ellie sabía que la verdadera prueba no era el reconocimiento ni el éxito inmediato. Sabía que cada transformación tenía su propia fase de prueba. Una tarde, mientras caminaban por un mercado concurrido, Ellie de repente se detuvo y miró a Jonathan con seriedad. «Es hora de ver si realmente lo has entendido», dijo. «Pero esta vez, tendrás que elegir sin mí para guiarte». Antes de que Jonathan pudiera reaccionar, una multitud se reunió alrededor de una escena que podría haber pasado desapercibida en el bullicio del mercado. Una mujer gritaba, agarrando a un niño que acababa de caerse y estaba gravemente herido. El mercado se paralizó, pero nadie se atrevió a acercarse. Jonathan sintió que se le aceleraba el corazón. Su instinto le decía que interviniera de inmediato, pero la duda y el orgullo que había cargado durante años resurgieron. Pensó en su negocio, sus citas, pero la mirada de Ellie, que apareció de repente tras él, lo devolvió a la realidad. «¿Qué esperas?», murmuró Ellie. «Haz lo que sabes que es correcto». Jonathan respiró hondo y corrió hacia el niño herido. Le habló con dulzura, intentando calmar a la madre, presa del pánico. Gracias a los conocimientos de primeros auxilios que había adquirido años atrás en viajes humanitarios que había ignorado, logró estabilizar al niño hasta que llegó la ayuda. Cuando la ambulancia salió, la madre, con lágrimas en los ojos, se arrodilló y susurró. «Gracias, muchas gracias». Jonathan sintió que algo se despertaba en su interior, una satisfacción más profunda que cualquier otra que hubiera sentido al firmar contratos o acumular riqueza. Pero al mismo tiempo, una pregunta persistía: ¿he cambiado de verdad o simplemente he hecho lo necesario en el calor del momento? Ellie se acercó y puso su mano sobre el hombro de Jonathan. «Elegiste sin miedo ni segundas intenciones. Aún no es perfecto, pero estás progresando. Los milagros no se miden en el momento, sino por la constancia y la sinceridad». Jonathan comprendió que su transformación se vería sometida a pruebas una y otra vez, a través de situaciones imprevistas, decisiones difíciles y confrontaciones consigo mismo. Y se dio cuenta de que Ellie no solo era un guía, sino también un espejo. Cada acción revelaba su verdadera naturaleza. Cuando el mercado reanudó su actividad, Jonathan Whitmore sintió por primera vez que estaba preparado para afrontar cualquier desafío, porque ahora entendía lo que el niño había querido mostrarle: la verdadera vida no espera comodidad ni seguridad, exige coraje y acción. Pasaron las semanas, y la presencia de Ellie seguía transformando a Jonathan Whitmore. Sus acciones, ahora guiadas por la empatía y la atención plena, empezaron a tener un efecto inesperado en el pueblo. Los residentes, al principio recelosos, empezaron a confiar en él. Los niños sonreían más, los comerciantes estaban más unidos, e incluso los transeúntes parecían mirar a Jonathan de otra manera. Una tarde, mientras la luz dorada del crepúsculo bañaba las calles, Ellie condujo a Jonathan a un callejón desconocido tras los edificios del mercado. El lugar parecía común a primera vista, pero Ellie se detuvo frente a una pequeña puerta de madera, casi oculta por las plantas trepadoras. «Aquí», dijo, «está el meollo de lo que quiero mostrarte. Pero debes prometerme que permanecerás abierto». Jonathan asintió. Había aprendido a dejarse guiar, incluso en lo desconocido. Ellie empujó la puerta, revelando una habitación secreta llena de libros antiguos, mapas de la ciudad y objetos misteriosos cuyo significado eludía por completo al multimillonario. En el centro había una mesita con un frasco rojo similar al que Ellie le había dado la primera vez. «Lo que bebiste», dijo Ellie, «no fue un milagro en sí mismo. Fue un detonante. Pero hay algo más grande, algo que necesito mostrarte ahora». Jonathan sintió que su corazón latía más rápido. «¿Qué es?», preguntó. Ellie sonrió, pero esta vez su sonrisa era diferente,
casi seria. Mi familia, o mejor dicho, quien soy yo, no es lo que imaginas. No soy un chico cualquiera. Mi capacidad de percibir e influir en el mundo que me rodea, proviene de un linaje de personas que aprendieron a ver la verdad tras las apariencias. Sanamos no solo el cuerpo, sino también la mente. Jonathan parpadeó con incredulidad. ¿Quieres decir, que tú, puedes causar milagros? Sí, dijo Ellie. Pero no de la forma que imaginas. Los milagros no se pueden forzar, se revelan solos. Y para que eso suceda, tienes que estar dispuesto a cambiar, a actuar y a ver lo que otros desconocen. Jonathan sintió una mezcla de admiración y miedo. Todo lo que creía saber sobre el mundo acababa de ponerse patas arriba. El niño frente a él, tan frágil en apariencia, poseía un poder que pocos adultos podían comprender. ¿Y ahora?, preguntó Jonathan. Ahora, dijo Ellie, debes usar lo que has aprendido para tocar más vidas. Los milagros no son solo para ti, son para todos los que necesitan esperanza. Pero recuerda, cada acción tiene un precio y cada decisión es una responsabilidad. Jonathan comprendió que su viaje no había terminado. Al contrario, apenas comenzaba. Había sido transformado, guiado por un niño misterioso capaz de ver lo que el mundo ocultaba. Y al caer la noche sobre la ciudad, Jonathan Whitmore sintió por primera vez que había encontrado su verdadera misión, ya no acumular riquezas para sí mismo, sino sembrar milagros, gesto a gesto, por toda la ciudad y en las vidas de los demás. Las semanas se habían convertido en meses. Jonathan Whitmore ya no era el hombre que había sido cuando conoció a Ellie en el callejón lluvioso. Sus días ahora estaban dedicados a ayudar, observar, escuchar y aprender. Cada acción, incluso la más pequeña, tenía un impacto inesperado en la vida de los demás. El barrio, antes oscuro y silencioso, estaba lleno de vida. Los niños corrían por las calles, jugando libremente, los negocios prosperaban gracias a las iniciativas de Jonathan, y la comunidad, antes desconfiada, comenzó a reconstruirse en torno a la solidaridad y la ayuda mutua. Una noche, Ellie llevó a Jonathan a la azotea de un antiguo mercado, desde donde se podía disfrutar de una vista panorámica de toda la ciudad. Las luces centelleaban como una alfombra de estrellas, y el silencio solo se veía interrumpido por el viento y las risas distantes de los niños. «Mira todo esto», dijo Ellie. «¿Ves lo que has logrado?». Jonathan observaba, conmovido. Cada sonrisa, cada pequeña victoria, cada cambio que había iniciado, todo parecía converger allí, como si la ciudad misma le devolviera una gratitud que nunca antes había sentido. Yo nunca hubiera creído que todo esto fuera posible», murmuró. Ellie sonrió, pero esta vez su mirada era profunda, casi solemne. «Lo que has logrado no es gracias a mí. Es gracias a ti. Aprendiste a escuchar, a actuar y a creer en la vida a pesar de la duda y el miedo. Ese es el verdadero milagro». Jonathan sintió que lo invadía una intensa emoción, orgullo, humildad y gratitud. Finalmente comprendió que el milagro no era un acontecimiento aislado, sino la transformación de él mismo y de las vidas que lo rodeaban. Luego, en un susurro casi imperceptible, Ellie añadió: «Es hora de que me vaya, pero recuerda, siempre que elijas el coraje y la amabilidad, estaré allí, de una forma u otra». Jonathan sintió una punzada en el corazón. El chico que había trastocado su vida iba a desaparecer. «Pero, ¿por qué tú? ¿Por qué me elegiste?». «Porque estabas listo», respondió Ellie con ojos brillantes. «Los milagros solo se revelan a quienes saben cómo caminar con ellos». Antes de que Jonathan pudiera decir otra palabra, Ellie desapareció entre las sombras de la noche, dejando tras de sí una extraña sensación, como si el aire hubiera cambiado. Jonathan permaneció allí, solo en el tejado, pero diferente. Ahora sabía que el verdadero poder no residía en la riqueza, sino en la capacidad de transformar el mundo que lo rodeaba, de sembrar actos de bondad e inspirar el cambio. Y mientras las luces de la ciudad brillaban más que nunca, Jonathan Whitmore comprendió que, gracias a Ellie, había descubierto el mayor milagro de todos, la verdadera vida y la fuerza de la humanidad dentro de cada uno de nosotros. Bebe esto y camina. El millonario P.